aquí y para nosotros, pero un poquito en aras de poder aprovechar la máxima cantidad de asistentes. Mientras podemos conversar sobre, si gustan, sobre el tema. Eh, Sharif Joaquín Bautista es contador público, es colega nuestro, MBA de SAN, auditor interno certificado y especialista en aseguramiento de gestión de riesgo en Estados Unidos. El tema que va a tocar Sharif, fraude y corrupción y fraude empresarial, cómo lo enfrentamos, es un tema vigente desde hace mucho tiempo, hoy y muy posiblemente mañana también. Sharif va a tomar dos temas: corrupción, cómo lo enfrentamos, y los fundamentos de control que generan beneficios a las empresas, que obviamente están asociados a un control y eliminación de la corrupción en la medida de lo posible, como vamos a ver en esta presentación de Sharif. Eh, no sé, Sharif, si quieres conversar algo, algunos temitas introductorios, mientras comenzamos a las 19:35, si deseas algo más. Yo me permito un minutito o 30 segundos solamente para recordarles las reglas de siempre. Por favor, todos con sus micrófonos en mute durante todo el transcurso de la conferencia. Al terminar ella, vamos a tener 15 minutos de preguntas que podemos manejar, sea a través de pantalla levantando la mano o a través del, de los mensajes que yo me encargo de gestionar para el profesor. Por supuesto, además está pedirles que no abran sus micrófonos, que a veces nos pasa casual o circunstancialmente, y también, obviamente, celulares, etcétera, silenciados. Sharif, tienes un par de minutos mientras comenzamos a las 19:35. Buenas noches, Sharif. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. No, muchas gracias a ti, a Oscar, y a todos los magísteres, los colegas también. Como dijiste hace un rato, este es un tema que nos toca a todos, de una u otra manera, ¿no? Creo que está de más ya comentar los temas de corrupción a nivel gubernamental que hemos sido todos siendo testigos. Eso también se ha trasladado al ámbito corporativo, que es sobre lo cual nos vamos a enfocar hoy en día, ¿no? Y cómo es que las empresas deben enfrentar este flagelo que se ha ido, pues, impregnando, ¿no? Y que en muchos casos, a veces las compañías no tienen claro la manera en que deben actuar, o cuando gestionan, se encuentra con una serie de obstáculos, ¿no? Que más bien lo que hacen es, digamos, retrasar o perjudicar el accionar que ellos pudiesen estar dando, ¿no? Con lo cual evidentemente termina generando un sobrecosto para la compañía, o incluso hasta litigios de índole laboral, ¿no? Cuando se quiere retirar a algún trabajador que ha sido catalogado como que ha tenido una conducta antiética o fraudulenta, ¿no? Entonces, pues es un tema que está totalmente vigente, y creo que las compañías requieren ir en este proceso de maduración, ¿no? Para poder gestionar los riesgos de fraude, ¿no? Que es donde, digamos, todavía no, nos queda algunas áreas de oportunidad. Ya existe en las compañías, por ejemplo, un poco el enfoque de poder gestionar riesgos de índole operativo, financiero, ¿no? Estratégico, de reporting, pero los riesgos de fraudes requieren un elemento adicional que ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no? Y que implica el hecho de tener que actuar también con algunas otras herramientas y con alguna asesoría que les pueda permitir llegar a ejecutar sus acciones con éxito, ¿no? Perfecto, perfecto, Sharif. Muchísimas gracias. Son las 19:35 y creo que vamos a comenzar en nombre de AGESAN, Asociación de Graduados de la Escuela de AGESAN. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta conferencia
del 2023, en la cual vamos a tocar un tema que, como mencioné y como Sharif mencionó hace unos minutos, un tema vigente: corrupción y fraude empresarial. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Sharif Joaquín Bautista para que nos presente esta noche este tema tan importante. Buenas noches, Sharif. El auditorio es tuyo. Muchas gracias de nuevo, Oscar. Eh, ¿Me avisan, por favor, cuando vean lo vean en modo presentación? Está en modo presentación, Sharif. Puedes Perfecto, continuar. buenísimo. Ah, ups. Bien, el título de la charla de hoy es justamente corrupción y fraude empresarial, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿No? Y por eso comentaba al inicio que un empresario cuando hace pues un negocio, cuando arranca a hacer un negocio, pues está enfocado directamente al core del mismo, ¿no? Eh, Actitudes o conductas antiéticas, digamos, no son parte de lo que está en su radar inicial, porque evidentemente tiene una serie de otros desafíos, ¿no? Que están más relacionados con el negocio, con vender, distribuir, comercializar, no recuperar, financiar y demás, ¿no? Sin embargo, este factor ha ido apareciendo, ha ido creciendo a lo largo de los años. Las estadísticas hablan, por ejemplo, de que aproximadamente para el ámbito corporativo, 5% de los ingresos como mínimo están siendo relacionados o impactados con actividades fraudulentas, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que la Asociación de Examinadores de Fraude eh, certificados, ¿no? El ACFE, que es la institución global, ¿no? Que agrupa a todos estos especialistas en fraude, nos menciona, por ejemplo, de que tiene una frase muy recurrente, ¿no? El fraude está sucediendo en tu organización, solo que tú no lo sabes, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con entender a qué le llamamos fraude, a qué le llamamos conducta antiética y cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, haciendo un paneo de, digamos, en qué está, o qué sucede cuando comienza a tener una conducta antiética algún trabajador o un grupo de trabajadores, el primer tema que observamos es el deterioro del clima laboral. Porque las personas vienen con valores, vienen con principios que han sido forjados de su niñez, su etapa de universitaria, y entran, digamos, a un ámbito laboral que probablemente esté, si no inundado, por lo menos impactado de alguna manera con ciertas conductas, digamos, poco transparentes. El segundo aspecto que comienza a verse luego es el de que se viraliza ese comportamiento. Ya no es unas personas muy acotadas, sino que comienza a existir una conducta mucho más masiva, ¿no? Y eso básicamente está asociado al hecho de que no existe una, una acción correctiva efectiva, ¿no? El tercer aspecto de esto es la normalización, y es cuando ya las personas o los trabajadores comienzan a ver esto como algo normal, como que, bueno, sucede, así es, bueno, nadie dice nada o ya lo dijeron y nunca hubo ninguna acción correctiva. Y a partir de ahí comienzan a ver ya temas más asociados con la rentabilidad de la compañía, ¿no? Y es una disminución de productividad, justamente porque hay estas conductas antiéticas comienzan a impactar ya dentro de la generación de valor de las empresas. Y por último, se transforman en una reducción patrimonial, ¿no? A través de, digamos, robos, desperdicios, despilfarros, desfalcos y demás, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante que también lo recojo del AFE, cuando dice, cuando alguien, por ejemplo, cuando una compañía sufre el robo en efectivo o especies, ¿no? Usualmente lo que hace es verlo únicamente como el valor nominal,
del impacto, ¿no? O sea, me robaron 1.000 soles, ok, listo. Y piensan que 1.000 soles es el daño que ha sufrido. Pero en realidad eso no debería verse de esa manera tan simple, sino que tendría que verse con qué cosa es lo que la compañía tiene que hacer para generar otra vez esos 1.000 soles, ¿no? Y en este caso, si la compañía tiene un margen neto de 10%, en realidad lo que la compañía está impactada no es en 1.000, sino en 10.000, porque va a tener que generar nuevamente ingresos con esa cantidad de 10.000 para poder volver a generar la utilidad de 1.000 y compensar la pérdida sufrida por el siniestro, ¿no? Entonces, hay una suerte de análisis desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, les mencionaba acerca de, ¿y a qué llamamos fraude? ¿No? ¿A qué llamamos abuso? ¿No? El AFE lo que hace es dividir en tres clases, ¿no? El fraude o abuso, ¿no? El primero de ellos lo cataloga como corrupción, el segundo como de apropiación de bienes y el tercero de cuentas fraudulentas, ¿no? Esos son los tres grandes macrogrupos, digamos, en los cuales hace esta distribución. El primero de corrupción está ligado a lo que son los conflictos de interés que se van generando a través de, digamos, tener algún tipo de situación en la cual la persona que está decidiendo, sea por una compra o por una venta, tiene algún interés, ¿no? Directo o indirecto para que cierto stakeholder, cliente o proveedor pueda verse beneficiado, ¿no? Lo normal, o sea, lo corriente que conocemos siempre es los esquemas de compra donde hay un proveedor que es, digamos, siempre beneficiado. O clientes que reciben descuentos, bonificaciones o algún tipo de reducción, ¿no? Que no lo obtienen los otros clientes, por ejemplo, ¿no? Y en los cuales, digamos, hay algún tipo de relación entre aquellos que aprueban un crédito a un cliente determinado o aquellos que aprueban la compra de algún tipo de artículo o material o materia prima, ¿no? Lo segundo lo cataloga como gratificación ilegal, y esto es una especie, digamos, de soborno encubierto, vamos a llamarlo así. ¿Qué cosa significa eso? Es recibir de parte de algún comprador o de algún proveedor o algún cliente algún tipo de regalo o dádiva que pudiese poner de alguna forma en en alguna duda el hecho de que esté siendo favorecido por alguna transacción determinada, ¿no? Entonces, y ahí hay una larga lista digamos, de ejemplos, ¿no? Que pueden pasar desde el hecho de estar auspiciando algún tipo de actividad para ciertos grupos de trabajadores, ¿no? Un campeonato o demás, o que alguna persona, un ejecutivo, funcionario o empleado, esté siendo beneficiado con algún tipo de viaje o activo que no le correspondería a su función determinada, ¿no? El tercero tiene que ver ya con el soborno, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la diferencia entre un soborno y una extorsión económica, que son los que vienen ahí a continuación? Es que el soborno es la oferta, digamos, que le hace el tercero al colaborador, en este caso, ¿no? O sea, no parte del trabajador el acto fraudulento, la conducta antiética, sino que viene del tercero. Mientras que la extorsión económica es al revés. Es que parte del colaborador o trabajador la solicitud, ¿no? Acerca de recibir algo, algún tipo de dinero o beneficio económico para poder realizar algún tipo de labor, ¿no? En cuanto a la apropiación de bienes, básicamente se divide en dos, dinero efectivo y no efectivo, ¿no? Y ahí tenemos mucho, que digamos es
el de mayor frecuencia, ¿no? Son los robos que pueden darse del efectivo, o gastos fraudulentos, ficticios, ¿no? Que se den, o algún tipo de apropiación de datos que son vendidos a la competencia o demás, ¿no? El no efectivo está básicamente ligado a lo que es el mal uso, ¿no? O el robo de algún tipo de bien, no necesariamente de efectivo, sino un tipo de activo. Y luego el tercer grupo tiene que ver más ya con la información financiera y no financiera, con los reportes que se pueden estar entregando a un organismo gubernamental o a los miembros de directorio o a la junta de accionistas, ¿no? Y que pudiesen estar no siguiendo las normas internacionales de contabilidad, sino que hay una serie de desviaciones intencionadas, ¿no? Con el fin de estar, digamos, mostrando cifras que no son reales, ¿no? Con un tipo de beneficio, ¿no? O sea, porque puede ser que estén obteniendo bonos por eso, o sea, porque estén cuidando su trabajo, por el motivo que fuese, ¿no? Finalmente hay un mal uso de la información financiera, así como también de la información no financiera, ¿no? Como por ejemplo el hecho de estar recibiendo, entre comillas, documentos falsos, ¿no? Para que sean sujetos de crédito, para que pueda ingresar algún tipo de licitación, un proveedor determinado. Y entonces, luego viene el análisis que tiene que hacer una compañía, ¿no? Y para esto es muy común el tema del triángulo del fraude, o al momento que se hace cualquier análisis por parte de la compañía o de una investigación, ¿no? Y tiene básicamente tres puntas, ¿no? Uno de ellos está relacionado con la presión o el incentivo, en otro caso le dice, ¿no? Básicamente aquellos que están relacionados con lo que el sujeto que va a realizar algún tipo de actividad eh, está, digamos, está con necesidad, ¿no? O tiene estilos de vida muy onerosos, o tiene algún tipo de vicio, o problemas económicos, o está siendo presionado de alguna manera, ¿no? Entonces, eso de alguna manera comienza a ser digamos, un factor que pone, digamos, en riesgo su moral y su comportamiento ético, ¿no? Y que evidentemente pudiese estar transformándose en una actividad fraudulenta. La segunda de ellas está relacionada con la oportunidad o la capacidad, ¿no? Y tiene que ver más ya con el lado de la compañía. ¿Qué controles o qué sistema de control está teniendo la empresa para ciertos procesos determinados, y si efectivamente su diseño de control es lo suficientemente robusto como para poder hacer que ese riesgo esté siendo mitigado correctamente, ¿no? Entonces, cuando existen características como que un trabajador tiene exceso de confianza, o le dan un exceso de confianza, o tiene accesos privilegiados, o el sistema, el proceso está carente de una segregación de funciones adecuada, ¿no? O existen brechas en el sistema de control, entonces estamos ante un ambiente, ante un escenario en el que sí es posible perpetrarse algún tipo de actividad fraudulenta, ¿no? Entonces, ello relacionado con la necesidad o la presión o el incentivo que tiene alguien que está propenso a poder realizar algún tipo de actividad fraudulenta, cuando tienen esos factores, terminan siendo la oportunidad adecuada para poder concretarse. Y en la tercera arista de este triángulo viene a ser lo que le dicen la racionalización, que es, digamos, la explicación que el perpetrador o potencial perpetrador se da a sí mismo acerca de por qué debe hacerlo y no está haciendo mal en hacerlo, ¿no? Es la justificación que el perpetrador del fraude se realiza para justificar que efectivamente no está cometiendo algo indebido y que por ende puede hacerlo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, algunos casos son como que esto es un tema, es solamente un evento o algo muy, muy temporal, ¿no? A mí me dieron una orden para revisarlo, yo la seguí, o el hecho de pretender que se merece algún tipo de dinero adicional o beneficio económico adicional, ¿no? O que eso es algo insignificante, ¿no? Para lo que, digamos, la compañía está generando como dinero, ¿no? Entonces, este triángulo de fraude es una herramienta utilizada hoy en día por los procesos de investigación. Actualmente, por ejemplo, se está debatiendo sobre si esta debería ser un triángulo o debería ser un diamante, teniendo una cuarta arista. Pero la cuarta arista en realidad viene, digamos, de separar o de dividir la parte de la oportunidad, ¿no? Se habla de que la cuarta arista estaría asociada a la capacidad que tendría, la capacidad, los skills, lo que tendría el defraudador para poder hacerlo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho hoy en día con las capacidades que se tienen sobre las herramientas informáticas, ¿no? Sobre los sistemas, ¿no? Que no necesariamente todos pudieran hacerlo. Pero en general, digamos, el común o la mayoría de los especialistas se sigue tratando esto como si fuera un triángulo, ¿no? Ahora, entonces, ¿a qué cosas nosotros como empresarios deberíamos, o profesionales, deberíamos estar alertas, ¿no? Y el World Compliance Association, que es la Asociación Mundial de Cumplimiento, ¿no? Nos da una lista de 10 alertas que ellos han recopilado de encuestas que normalmente toman cada 2 años, ¿no? Esta es la última de ellas. Y para ellos, o para las respuestas que ellos han recibido al momento de hacer la encuesta, han identificado que la primera o la alerta más significativa es cuando se identifica si algún colaborador está teniendo una vida más allá de los medios económicos que se le conoce, ¿no? Que no necesariamente todos los que puedan parecer, puedan tener este tipo de perfil, digamos, es que estén necesariamente realizando algún tipo de actividad o comportamiento antiético, sencillamente es una señal de alerta, ¿no? Porque digamos, las razones por las cuales pudiese estar pasando eso pueden ser variadas, ¿no? Desde el hecho de que ha recibido una herencia o ha vendido un inmueble o que su pareja tiene ingresos económicos muy superiores a los que la persona o el colaborador tiene. O sea, puede haber una serie, digamos, de explicaciones a esta situación. Por eso todas estas alertas deben ser manejadas, digamos, con bastante cautela, ¿no? El segundo gran aspecto que menciona son las dificultades financieras o el alto endeudamiento que puedan estar mostrando algunos trabajadores, ¿no? Que pudiera justamente hacer que esa arista de la motivación se esté, ¿cómo se llama?, activando, ¿no? La tercera son las relaciones muy cercanas que puedan estar observándose con clientes y proveedores, ¿no? Y por ejemplo, sí es una alerta bastante potente. En mi experiencia, aun cuando, digamos, ahí esa señal de alerta hablan de solo un 20%, pero en mi experiencia he visto que cuando existe este nivel de relación tan cercano, ¿no? O no se pone, digamos, una distancia prudente, no significa de que todos tenemos que ser ariscos con los clientes proveedores, porque son stakeholders de la empresa. Pero digamos, cuando hay demasiada cercanía, sobre todo aquellas personas que no deberían tener, porque hay ciertos colaboradores que estratégicamente sí deben tener ese acercamiento, pero hay otros que no. Entonces, pero cuando existe este tipo de situación, sí hay que tener mucho eso en consideración, ¿no? Ya hacia el cuarto comienzan a venir, pues, aquellas personas que les gusta trabajar aisladamente, que no les gusta compartir mucho, o no les gusta tomar vacaciones, ¿no? Que, digamos, son personas que no entregan o no muestran, digamos, una conducta transparente, ¿no? Y que eso pudiese implicar que existe algún tipo de actividad
sospechosa, ¿no? Otras señales pueden ser, por ejemplo, problemas familiares o divorcio, el que la persona tenga o el colaborador tenga una personalidad ambiciosa, o que sea muy irritable, que siempre esté a la defensiva, ¿no? O que tenga problemas de adicciones, ¿no? Que digamos son nuevamente alertas a las cuales se debería estar siempre estando en vista, ¿no? Estando en el radar, ¿no? Y ya vienen luego otros tipos de señales ya que son mucho menores a las que ya acabo de mencionar, ¿no? Entonces, y para ello, entonces, ¿qué cosa es lo que debería realizar la compañía? ¿No? Teniendo en consideración de que todas estas situaciones pudiesen estar dando pie a de que exista pues digamos, una situación que pueda materializarse este, en un fraude, ¿no? Entonces, existe una serie de, digamos, de elementos en principio que debemos considerar. Hay, por ejemplo, la ley 3424 y su reglamento ya están en plena vigencia en el Perú, ¿no? Habla acerca del lineamiento para la implementación del funcionamiento del modelo de prevención. También tenemos normatividad internacional como la ISO 37001, que habla acerca de la gestión contra el fraude, ¿no? O la 37301, que habla acerca del sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Que digamos que en la última década ha habido digamos, una evolución con respecto a qué es lo que las compañías deberían estar realizando para fortalecer o robustecer su gobernanza corporativa, ¿no? Y de eso se trata justamente el sistema de gestión de fraude, ¿no? Que está muy vinculado a lo que es una gobernanza corporativa mucho más robusta, ¿no? En línea con digamos, su misión, su visión y sus valores. Eh, el segundo aspecto es la evolución de los esquemas de fraude, ¿no? Que a diferencia de lo que son los riesgos operacionales, cumplimiento, los que se manejan en COSO, tiene un ingrediente que es la intencionalidad, ¿no? Normalmente cuando hacemos una matriz de riesgos, ¿no? Para aplicar implementar COSO, se habla acerca de potenciales errores que pudiesen estar cometiendo, ¿no? Porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, acá lo que tiene que añadirse cuando se hace una evaluación para lo que es el riesgo de fraude es el carácter de intencionalidad que pudiese estar involucrado con eso. El tercer aspecto son las actividades de control que deben ejecutarse, ¿no? O sea, cuáles son los controles antifraude, ¿no? Relacionados justamente con estos esquemas de fraude que vamos a decir, ¿no? Que la compañía tendría que asegurarse de que efectivamente estén siendo implementados o estén cubriendo los riesgos sobre estos esquemas, ¿no? Y que estén funcionando. Ya un siguiente aspecto de esta gestión de fraude vienen a ser las investigaciones y acciones correctivas cuando ya finalmente se ha perpetrado el hecho, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, también se tiene que hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Quién va a hacer la investigación? ¿La tiene que hacer alguien interno? ¿La tiene que hacer alguien externo? ¿Cuáles, digamos, las acciones que deberían estar tomándose? ¿Cómo debería operarse? O sea, hay una serie de elementos que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no? Que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Porque no podemos estar realizando, y por eso es que existen los autores o forenses, no se pueden estar realizando una serie de acciones que a la luz, digamos, de nuestro razonamiento pudiese ser lo ideal, porque terminamos violentando algún tipo de derecho por parte del trabajador, ¿no? Entonces, existe, digamos, un protocolo que debe seguirse y que tendría que estar asegurándose desde el punto de vista legal, desde el punto de vista informático también, ¿no? Sobre qué cosa realizar, qué cosa puede ser realizado, ¿no? Sin que eso perjudique la investigación como tal, ¿no? Y por último, realizar las actividades de monitoreo, ¿no? Una vez, sobre todo, con respecto a la decisión que se haya tomado como resultado de la investigación y en las acciones correctivas que se estén ejecutando o que se hayan planteado para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y estas actividades de monitoreo tienen que ser realizadas de manera periódica, ¿no? Con el fin justamente de evitar que este riesgo
vuelva a materializarse, ¿no? Entonces, ¿y hacia dónde tenemos que apuntar nosotros como empresa? ¿No? Si bien es cierto, y ahí veíamos de que el triángulo del fraude es un modelo que viene desde hace muchísimas décadas atrás, ¿no? La idea hoy en día es de que este triángulo del fraude se convierta en un triángulo de integridad, ¿no? De que donde exista una transformación por parte del trabajador con respecto a hacerse parte de la compañía, ¿no? A que sea responsable tanto de ejecutar de manera ética y de acuerdo con los valores empresariales, así como también de asumir su propia responsabilidad con respecto a lo que ve, ¿no? O lo que observa o de lo que es testigo, ¿no? Y empoderar justamente a los trabajadores para que ellos puedan realizar su labor en virtud de la manera en que está establecido según los valores de la empresa. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar básicamente cuatro pilares, ¿no? Que permitirían poder robustecer esta conducta de integridad corporativa, ¿no? Transformando ese triángulo de fraude en un triángulo de integridad. La primera de ellas está relacionada con el hecho de la voluntad, o sea, el hacer que no por una orden, no por una amenaza, actuar de manera correcta, actuar de manera íntegra, sino porque es parte de su creencia, parte de su perspectiva, parte de sus propios valores, ¿no? Y si por alguna razón la persona, digamos, y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, el proceso de selección, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el proceso de selección se incluyen en algunos casos los test de integridad, ¿no? Y de alguna manera, de una manera un poco más científica, comienza a identificar algún tipo de rasgos que pudieran ser o sospechosos o que le generen alerta, ¿no? A las personas que están a cargo del proceso de selección, ¿no? Pero tiene que haber también por parte de la compañía un proceso digamos, de capacitación, de adoctrinamiento, ¿no? De fortalecimiento, de convencimiento de las personas sobre qué es que su acción y su actitud deben estar regidas por valores, ¿no? Por valores morales que efectivamente sean los que la compañía debe promover, no solamente en un espacio de tiempo pequeño o en un documento, sino de manera viva, ¿no? A través de una serie de actividades que promuevan justamente eso de ahí, ¿no? Entonces, el segundo pilar de esto viene a ser la responsabilidad, sobre la cual eh, las personas, los trabajadores, ¿no? Tienen que realizar sus funciones a las cuales están asignados con el debido alineamiento a los valores de integridad de la compañía, ¿no? Haciendo que este justamente sea parte de lo que tiene que transmitir a sus otros compañeros, ¿no? Y que no sea, digamos, una persona solitaria que hace una labor, sino que efectivamente su propio accionar, su manera de trabajar, de acuerdo con las funciones que les han sido asignados, terminen siendo una muestra de que efectivamente se puede realizar el trabajo de una manera ética. El tercer pilar viene a ser el compromiso, ¿no? Ese compromiso que tiene que estar, pues, relacionado con la actitud y el comportamiento diario, ¿no? El compromiso de hacer que todas las personas que están a mi alrededor tengan ese espejo en mí y que efectivamente puedan verme como alguien que está liderando un comportamiento ético adecuado, ¿no? Y eso parte, digamos, de la actitud de liderazgo que deberían estar formándose en ciertos trabajadores o un grupo de trabajadores para que este sea
caja de resonancia para el resto de sus compañeros. Y el último viene a ser la rendición, ¿no? Que está asociado al asumir las consecuencias de los actos sobre los correctos, ¿no? ¿Perdón? Ok. O sea, al tener la responsabilidad sobre las consecuencias que tienen sus propios actos, ¿no? Y no estar ocultándolas, ¿no? Sino que el tener un comportamiento que permita poder expresar sobre algún tipo de situación que ha observado o ha visto, y no solamente cerrar los ojos y decir, bueno, yo no lo hice, lo está haciendo la otra persona, yo no tengo por qué meterme en el problema. No, o sea, todo lo que una persona observa, escucha, ¿no? Y considera de que existe algún tipo de comportamiento o conducta antiética, tiene que ser reportada. Es parte de la responsabilidad que tiene la persona con respecto a su compromiso con la compañía. Entonces, ya pasando a lo que la compañía debe hacer como parte de su evaluación de riesgo, ¿no? Dentro de este sistema de gestión de riesgo de fraude, la primera cosa que debe establecerse es quién es responsable, quiénes van a ser los evaluadores del riesgo de fraude, ¿ok? Sea una persona, sea un equipo de personas, o sea, quiénes son los que van a estar liderando este compromiso, ¿no? El segundo es determinar un punto de inicio, o sea, ¿cuál va a ser el alcance? Se va a evaluar todo, se va a evaluar ciertos procesos que la compañía considera prioritarios o más importantes, o sea, ¿cuál va a ser, digamos, el alcance que tiene este tipo de evaluación? Lo tercero es identificar los esquemas de fraude o los potenciales esquemas de fraude. O sea, ¿dónde es que la compañía tiene esos puntos de dolor? ¿En dónde es que pudiese estar concretándose o materializándose, ¿no? Algún tipo de actividad fraudulenta? Después vendría ya la valorización, ¿no? Del esquema de fraude. O sea, qué tan posible, qué tan probable es que se concrete y cuál es el impacto que va a tener sobre eso, ¿no? Al igual que lo hacemos en una matriz de riesgo, ¿no? Pero, nuevamente, con el adicional de que existe un factor de intencionalidad diferente al que no existía en las otras matrices de riesgo, ¿no? El siguiente es identificar los controles existentes y evaluar su efectividad, ¿no? Que es justamente el trabajo que debe realizar cualquier área de segunda línea de defensa. Después de ello, tiene que hacer una priorización, ¿no? Acerca de cuáles son los esquemas de fraude que tienen un mayor nivel de impacto y una probabilidad también alta, que es donde debería concentrarse el esfuerzo del trabajo de este equipo. Después de ahí vendría a ser la evaluación y la respuesta a los esquemas de fraude prioritarios o significativos. O sea, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿No? ¿Qué cosa es lo que tenemos que realizar para poder mitigar, eliminar o convivir con estos esquemas de fraude? Ya hacia el final viene la documentación de la evaluación del riesgo, acerca de qué cosa es lo que se ha identificado, ¿no? Y que termina siendo las decisiones que tome el equipo, ¿no? Y que deben ser presentados a la alta dirección para la aprobación respectiva. Y por último, la reevaluación periódica, ¿no? Y esta es una actividad que a veces queda en el olvido, ¿no? O sea, normalmente las compañías lo que hacen es todas las anteriores y la última la dejan ahí, ¿no? Y eso es muy común incluso para las matrices de riesgo. Una matriz de riesgo, sea de carácter tipo COSO o esta matriz de riesgo fraude, tiene necesariamente que ser reevaluada periódicamente. Si no, pierde su vigencia y también pierde su efectividad, la generación de valor que viene implícita en ella. Entonces, esta de acá tiene que ser efectuada una reevaluación, ¿no? Escogiendo probablemente aquellos esquemas de fraude
que pudiesen ser mucho más significativos para la compañía, ¿no? Entonces, la respuesta de la compañía como tal en las actividades de control, ¿qué deberían ser? El primero de ellos, como en casi todas las evaluaciones de riesgos o las gestiones de riesgos, es el aspecto de prevención. O sea, es importantísimo tener un sistema de control interno que permita reducir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Especialmente estamos hablando en los esquemas de fraude. Que las políticas y procedimientos incluyan dentro de su contenido, ¿no? Los aspectos que pudiesen estar relacionados a los esquemas de fraude, ¿no? Usualmente, y por eso mencionaba al inicio, de que se realizan, o no se está, las compañías usualmente no están preparadas para lo que es el esquema de fraude porque realizan políticas y procedimientos basados en que no va a pasar nada mal. Pero sin embargo, eso no necesariamente es cierto, como podemos ver en las estadísticas. Lo tercero es fomentar una cultura de confianza empresarial, ¿no? Y eso no solamente se realiza con una actividad, tiene que realizarse con muchas y siendo bien sostenible, ¿no? Ya hacia el aspecto de detectar cuando ya se quiere tener un esquema ya mucho más robusto, están los sistemas de denuncia o las líneas éticas o líneas de denuncia, como quiera llamarse, digamos que son los repositorios donde se comienza a recibir denuncias anónimas o con un nombre determinado, ¿no? Las evaluaciones de riesgo de fraude, ¿no? Ya la ejecución misma de la actividad fraudulenta, ¿no? Que como les comentaba, pudiera ser realizado por un perito o pudiera ser realizado también de manera interna, pero requeriría una capacitación para poder realizar por lo menos parte de esa investigación, ¿no? Y un análisis forense de datos, ¿no? Que hoy en día es muchísimo más popular, ¿no? Hoy en día se hace un data mining acerca de ciertas conductas específicas para poder ir identificando esas alertas que estuvimos viendo, para poder ir verificando si alguna de ellas potencialmente pudiera estar materializándose. Y hacia el grupo de la respuesta viene el protocolo formal que debe realizarse después de la investigación, después de haber recibido, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la composición de la compañía con respecto a quiénes son los encargados de recibir las investigaciones y tomar las decisiones, ¿no? Dentro de esta misma, entonces, está pues realizar una investigación calificada, resolver cualquier litigio que pueda provenir de esta investigación, ¿no? Y determinar cuál es la implicancia del evento que ha sido investigado, ¿no? Entonces, en este aspecto, parte del trabajo de la compañía tiene que ver con dos documentos que son cruciales, ¿no? Código de ética y reglamento interno de trabajo. Tienen que estar muy bien alineados, ¿ya? En muchas ocasiones se ha dado de que el código de ética no ha incluido una serie de detalles que a la larga han originado que la investigación se caiga, ¿no? O que el reglamento interno de trabajo tampoco incluya un acápite relacionado con un tipo de actividad fraudulenta, ¿no? Y termina no siendo sancionado, lo cual evidentemente nos lleva hacia la primera diapositiva donde, digamos, se genera un clima laboral, ¿no? Bajo una viralización y luego una normalización, ¿no? Y para ello, ¿no? Parte de eso justamente, aparte de estos documentos, están los canales de atención, ¿no? Que usualmente son tres, ¿no? Uno es una plataforma donde se reciben todas las denuncias, un correo electrónico o una línea telefónica, ¿no? Lo ideal es que esté monitoreado o administrado por un tercero, pero hay compañías que hoy en día lo están llevando a cabo directamente. El problema con esto
es que no le da la suficiente confianza a los colaboradores para poder hacer una denuncia, ¿no? No sienten de que existe, digamos, el suficiente nivel de confidencialidad como para poder hacer una denuncia, especialmente cuando ahí pudiese estar involucrado algún tipo de jefatura o gerencia, ¿no? Entonces, le comentaba, por ejemplo, entonces, de que cuando, y aquí viene, digamos, un poco la tarea de la compañía, es de asegurarse que el código de ética incluya una serie, digamos, de temas relacionados directamente con los temas, con los asuntos de fraude, ¿no? Como pueden ser anticorrupción, conflictos de intereses, protección y uso de activos, ¿no? El despilfarro, negligencia grave, el dolo o mala fe, ¿no? La obligación de informar sobre infracciones al código de ética, que es un tema, por ejemplo, crucial, ¿no? Hay testigos que terminan callándose porque en el código de ética no les dice que deben informar, ¿no? El asegurarse que también en el código de ética se mencione de que hay sanciones por la violación a cualquier tipo de conducta antiética, la existencia de un comité de ética o de compliance, la existencia de un canal de denuncia, la política de no represalia a denunciantes y a denunciados, ¿no? De hecho, las compañías de gran envergadura hacen que este código de ética también sea firmado por especialmente los proveedores o algunos stakeholders de la compañía, ¿no? A pesar, digamos, que ellos puedan tener su propio código de ética o no, pero les hacen firmar como parte de un compromiso ético, ¿no? Con el fin de establecer de que si existe algún trabajador de esas empresas que pudiesen estar involucrados con un tipo de conducta antiética con los trabajadores de la empresa, digamos, en cuestión, también pudieran sufrir las compañías, por ejemplo, el hecho de no ser considerados o de ser extraídos del portafolio de proveedores, ¿no? Entonces, y aquí venimos, entonces, ¿qué cosa tenemos que denunciar? ¿No? Y yo recuerdo mucho una expresión que leí en un código de ética que decía, todo aquello que no puedo expresarlo públicamente probablemente sea parte de una conducta antiética que debe ser denunciada, ¿no? Y creo que abarca bastante bien, ¿no? Básicamente los aspectos más puntuales que deben denunciarse en una línea ética, pues, son los fraudes, si existe alguna información sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, los conflictos de interés que conversábamos al inicio, ¿no? Si había algún tipo de relaciones, o, digamos, hostigamiento laboral o sexual, que en algunas compañías existe, existe un comité específicamente para este tipo de temas, ¿no? Si se conoce sobre temas de corrupción y sobornos, si hay violaciones a la seguridad de la información, ¿no? Que pudiesen luego generar una actividad fraudulenta, ¿no? Si hay incumplimiento de normas y políticas, ¿no? O a la legislación. Entonces, ya para ir cerrando, cómo es que debemos enfrentar entonces a este flagelo, a esta situación que distrae los esfuerzos y que golpea duramente el trabajo diario de los trabajadores, ¿no? De toda la compañía en general. Uno de ellos, definitivamente, el implementar un modelo de prevención de fraude, ¿no? Es un trabajo que tiene parámetros, que tenemos manera de poder trabajar con, digamos, modelos estandarizados que han sido exitosos, ¿no? Segundo, realizar una evaluación periódica del riesgo de fraude. Definitivamente, las compañías tienen que incluir eso dentro de su quehacer diario, ¿no? Sea que lo evalúan cada mes. Yo diría que lo máximo que pudiese
estar evaluándose eso debería ser cada 6 meses. Más allá es un poco más arriesgado, realmente, ¿no? Lo tercero, fortalecer el sistema de control interno para prevenir y detectar fraude, definitivamente, ¿no? Tiene que hacerse un análisis de brechas de control que permita poder asegurarnos de que no existen, ¿no?, esos espacios, áreas grises que permitirían a un defraudador. Al final no existe un sistema de control perfecto, ¿no? Eso es parte de un ideal, pero sí, como decimos, hay que hacérsela difícil, no hay que hacérsela tan fácil, en todo caso, ¿no? Hay compañías que tienen una falta de segregación de funciones eh, bastante visible, básicamente por el argumento de que no pueden tener muchos trabajadores o es muy costoso. Ok, y eso es una realidad, pero existen acciones de control mitigantes. O sea, la cuestión es saber cómo hacer que el proceso pueda ser modificado para poder enlazarlo con algún tipo de control mitigante que, a pesar, digamos, que existe una falta de segregación de funciones, el control mitigante justamente va a reducir el riesgo que pudiera estar generándose un tipo de actividad fraudulenta. El cuarto punto, difusión del código de ética y la realización de capacitaciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, además de difundir el código de ética, hacerle firmar a alguien, o sea, ese código de ética tiene que ser un documento vivo, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, lo que se está realizando son capacitaciones online que lo que hacen es que los trabajadores tienen de todas maneras que tomar esas capacitaciones y tienen que aprobar las capacitaciones como tal, ¿no? Y que son parte de sus objetivos, ¿no? Como colaborador. Entonces, eso hace que justamente comience a haber digamos, un sentimiento de pertenencia, ¿no? De hacer que el documento sea parte de su labor diaria y no sea solamente un documento que lo recibió al inicio y nadie, y luego nunca más lo vi, ¿no? Establecer una línea de denuncia, ¿no?, con protección al denunciante, eso es vital, ¿no? Caso contrario, no va a haber una efectividad dentro de esa línea de denuncia y, como les comentaba hace un rato, de ser tercero sería mucho mejor porque el sentimiento del colaborador hacia eso es mucho más robusto, ¿no? Y de hecho, incluso la línea de denuncia no solamente se circunscriben a los trabajadores, en realidad está disponible para todos, o sea para un proveedor, un cliente, un accionista, un stakeholder, o realmente para alguien, un tercero completamente que no tenga nada que ver en la operación de la compañía, pero que ha sido testigo de algo, ¿no? Que conoce acerca de una situación, de una actividad fraudulenta y que tiene la disponibilidad para poder hacerlo. Y ahí viene, por ejemplo, un tema también importante, y es que esa línea de denuncia tiene que ser de fácil acceso. O sea, si la colocan dentro de un sitio donde nadie, o es muy difícil llegar o acceder, o es un documento que para realizarlo implica mucho esfuerzo, lo más probable es que no termine siendo efectivo, ¿no? Por eso es que muchas veces se prefiere una línea de denuncia de un tercero donde, digamos, hay gente que está preparada y capacitada para poder ir capturando la información, ir orientando al denunciante y que pueda colgar la mayor cantidad de evidencia posible con el fin de poder realizar una investigación más efectiva, ¿no? Ya hacia el final, ejecutar investigaciones, denuncias oportunas y efectivas. La oportunidad es crucial. O sea, una investigación, una denuncia que es hecha en un mes determinado, no pueden pasar 3 meses sin no tener absolutamente ninguna información, nada por el estilo, ¿no? Si bien es cierto, las investigaciones toman su tiempo, porque no es que uno la hace en 2 o 3 días, ¿no? Pero tiene que haber digamos, el canal que le permita al denunciante poder tener una retroalimentación acerca de cómo va, ¿no? Y eso usualmente lo da siempre la plataforma, ¿ya? Entonces sabe en qué estado se encuentra, ¿ya? Y hacia el final de la investigación se le da una respuesta que evidentemente no implica una falta de confidencialidad sobre lo hecho, pero
sí que implique el hecho de decir, ok, se ha tomado las acciones o las medidas apropiadas con respecto, o sí, efectivamente tuviste razón, o no, no hubo una identificación sobre la denuncia que había sido planteada, ¿no? Y por último, aplicar sanciones según el reglamento interno de trabajo, que es un tema no menor. O sea, a pesar de que es el último tramo, eso también es tan importante como cualquiera de los otros anteriores, ¿no? Si después de una investigación y se dé una conclusión acerca de la participación de colaboradores o de terceros, ¿no? O de trabajadores de terceros incluso, no se toma un tipo de acción o un tipo de medida sancionadora efectiva, esto termina cayéndose, ¿no? Porque no hay confianza sobre que el sistema realmente está funcionando y está consiguiendo el objetivo que es poder, poder mitigar el riesgo de fraude, ¿no? Esto era lo que tenía para compartirles hoy en día, Oscar, estoy ya no para cualquier pregunta que por ahí tenga. Sharif, muchísimas gracias a todos los asociados por prestar atención a esta brillante presentación de Sharif Joaquín. Quedamos durante los próximos 15 minutos a disposición de todos nuestros asociados para responder preguntas y consultas. Sharif, yo voy a hacer una primera que nuestro colega Carlos Alba la puso hace varios minutos y no sé si la puede responder, que cuál es la diferencia entre responsibility y accountability. Sí, es una pregunta bien simpática. De hecho, accountability no tiene una definición propiamente dicho en español. Es bastante, o sea, no tiene una palabra, mejor dicho, propiamente dicha, pero se le Un asocia sinónimo. mucho así es con responsabilidad, ¿no? Que uno puede decir, oye, pero responsibility es responsabilidad, sí. Pero, digamos, en los temas digamos, de fraude específicamente, el responsibility es la responsabilidad sobre las acciones que alguien hace, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer como mi responsabilidad? Eso yo lo ejecuto, ¿sí? Mientras que la accountability es la responsabilidad pasiva, por así decirlo. Es, oye, yo asumo las consecuencias de lo que pasó, ¿no? Y en los cuales he intervenido, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, digamos, por eso decía, es una responsabilidad activa en un lado y una responsabilidad pasiva en el otro lado. Así que queremos utilizar un poco los términos contables, ¿no? Perfecto, perfecto, Sharif, muchísimas gracias. Yo voy a ver, mientras nuestros queridos compañeros van pensando y reflexionando acerca de sus preguntas, quisiera que nos comentes un poco sobre la famosa cláusula anticorrupción que se está moviendo desde hace ya un buen tiempito a nivel del Estado y a nivel de las empresas, que obviamente es parte de todo este esquema, pero quisiéramos saber tu opinión sobre qué tanto valor tiene y cómo se inserta en este modelo que tú has presentado, que es muchísimo más completo, obviamente. Fíjate, yo creo que tiene una importancia significativa, si es que lo queremos ver desde el punto de vista de valores, ¿ya? Porque finalmente lo que se hace es que se asume un compromiso, ¿no? Sobre los temas de anticorrupción, sea por conocerlos y tener que, ¿cómo se llama?, reportarlos, ¿no? Sea porque existe algún tipo de intervención en la cual pudiese haberse participado o conocer quién ha participado. O sea, y por eso hacía mención también al compromiso ético que se le está haciendo firmar, por ejemplo, a los stakeholders sobre el código de ética. Ya cuanto más, cuanto más hagamos extensivo, ¿no? Digamos, el compromiso de un comportamiento ético y lo hagamos documentado, yo creo que vamos a ir caminando sobre una mejora en los valores de la sociedad, ¿ya? Yo he sido testigo en muchas ocasiones, lamentablemente, de que colaboradores que están vinculados a un tipo de actividad fraudulenta o conducta antiética se amparaban en el hecho en que los documentos de la empresa no decían nada al respecto. Era un área gris.
o no habían firmado ningún documento relacionado con que yo tenía que hacer tal o cual cosa, o si pasaba algo, yo tenía que informar algo, ¿no? Y por eso mencionaba que tenemos que ser bastante detallistas, ¿no? En ese aspecto, porque cuando una denuncia va en curso, en muchas ocasiones se cae por eso, porque no se le puede, ¿cómo se llama? Hacerle mención a esta persona de que efectivamente tenía un compromiso, ¿no? Y un compromiso escrito, ¿no? Entonces, cuando suceden esas cosas, es muy difícil, ¿no? Y otro aspecto que me olvidaba comentar, para poder mejorar, digamos, estos compromisos, en las empresas donde existen sindicatos, es imperativo que los sindicatos estén alineados con eso 100%, ¿no? Porque son ellos mismos los que en muchos casos hacen que sus asociados que estén vinculados con eso se pongan a derecho, ¿no? Y digan, bueno, ¿sabes qué? Nosotros como sindicato no estamos avalando una conducta antiética, ¿no? Entonces, es retirado, ¿no? Y de alguna manera hay, digamos, un mensaje claro de los sindicatos a los trabajadores de que que no se sientan que van a ser amparados por el sindicato para poder realizar cualquier tipo de conducta antiética, ¿no? Excelente, excelente, Charif. Muchísimas gracias y me parece muy, muy importante lo que tú mencionas, un alineamiento de todos los stakeholders, de todos los miembros de la organización para el bien de la común, ¿no? Que viene a ser el esfuerzo productivo para todos, ¿no? Aquí, Marcos Padilla, y creo que ya contestaste parte de la pregunta, dice, ¿se comunica a los trabajadores del fraude ocurrido y las personas que los cometieron? Gracias. Es decir, si hay una comunicación, no sé, abierta o se mantiene una privacidad al respecto. A ver, todas las investigaciones son de carácter confidencial, ¿sí? Ese es el punto de partida, ¿no? Y ese en realidad es digamos, parte del esquema que se utiliza justamente para salvaguardar el anonimato de la persona que está siendo el denunciante, ¿no? Pero sí lo que existe es que se le informa al denunciante sobre el resultado de la investigación. ¿Okay? No se le informa sobre las medidas sancionatorias, se le informa sobre el resultado. Y no se le informa tampoco de manera detallada, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mira, esta persona robó tanto, esta otra persona lo hizo de esta manera. No, o sea, es solamente decir, sí, efectivamente, la denuncia que usted realizó con fecha tal, el resultado de la investigación ha dado como consecuencia que se ha comprobado. Punto, ¿no? O sea, no se le brinda detalles acerca del resultado, qué se ejecutó, qué no se ejecutó y cuáles van a ser las medidas sancionatorias. Es básicamente, efectivamente, usted tuvo razón, se ha comprobado. ¿Okay? O no, o efectivamente se le dice a él que también, o sea, ¿sabes qué? El resultado de la investigación ha dado que no se ha podido comprobar, ¿no? O que las evidencias son insuficientes. Punto. No se le da una mayor explicación, pero sí lo que se le hace es informar, porque digamos, lo importante, el mensaje importante ahí es, ejecutamos, ¿no? Oportunamente el trabajo, ¿no? Tomamos en consideración la importancia de su denuncia y se ha ejecutado pues, de acuerdo con lo reglamentado por la empresa. Punto, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, Sharif. José León nos consulta, ¿hay una estadística del nivel de corrupción nacional en el sector privado y en el sector público? ¿Hay una comparativa? Eh, no hay una, digamos, no hay una oficial, vamos a ponerlo de esa manera. Usualmente lo hacen las Big Four, ¿ya? Y lo hacen a nivel regional. No lo hacen, o sea, por lo menos no ofrecen resultados a nivel de cada país o a nivel de cada sector, sea público o privado. O sea, hablan en su conjunto, ¿no? Sí, y tampoco hablan acerca de qué industria es la que está más afectada, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, se ha establecido, como dije en alguna parte,
es que más o menos el 5% de los ingresos de la compañía están afectados por actividad fraudulenta en el Perú, ¿no? O en la región, más que en Perú, es en la región, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se tiene como información. El resto, digamos, son informaciones, eh, digamos, no las quiero descalificar, pero digamos, eh, todavía no tienen, digamos, un peso de confianza significativo, ¿no? Que habría que tomarlo con un poco de calma, ¿no? Perfecto, gracias, Sharif. Nicolás Chafloque nos consulta, en el proceso de aplicar sanciones por la dirección, si se nota leve sanción disciplinaria por la connivencia, ¿esto es disimulo por la transgresión evidenciada? Pregunta, ¿cómo enfrentar este tema de la connivencia? Es decir, esta aparente, ¿no? Aparente situación de ablandamiento frente a una actitud como tal, ¿no? Es que es una pregunta bien interesante. Eh, por eso es que digamos, las compañías grandes tienen comités eh, especializados para eso, ¿no? Por ejemplo, en los comités de ética o comité de compliance son los que finalmente terminan definiendo cuál debe ser la sanción. El cómo hacerlo, el cómo hacerlo tiene que ser coordinado con el área de relaciones laborales o de capital humano, ¿ok? Porque usualmente lo que siempre sucede es que el área de relaciones laborales dice, ¿sabes qué? Oye, pero nos va a costar tanto, ¿no? Entonces, no es que mucho, o a veces nos dice, ¿saben qué? De acuerdo con la información, la investigación que nos ha dado, pero sí, ¿sabes qué? Pero no hay suficiente evidencia para poder eliminar el riesgo de que nosotros podamos votarlo o despedirlo y mañana más tarde se va a Tunafil o al Ministerio de Trabajo y lo reponga, ¿no? Que en realidad ese es un riesgo muy alto, ¿ya? Creo que, si la memoria no me falla, o mejor no de un porcentaje, pero digamos, es un porcentaje bien alto de reposiciones que se da a lo largo del tiempo, no es que lo repongan al día siguiente, pero digamos, a lo largo del tiempo hay un alto porcentaje de reposiciones que es con el que la compañía tiene que convivir y luego tiene que volver a hacer un segundo pago de resarcimiento, ¿ya? Entonces, sí, pero probablemente, si uno lo ve desde el punto de vista financiero, dice, ¿sabes qué? Pero me está costando mucho. Bueno, la verdad es que cuesta mucho más tener a una persona que, digamos, que la investigación ha determinado que su conducta es antiética y relacionada con actividad fraudulenta, porque finalmente va a pasar lo que lo comentaba al principio. Se va a viralizar el comportamiento antiético y se va a normalizar, que eso es lo peor. ¿Ya? Entonces, no solamente va a haber la pérdida per se de pagarle porque salga, sino también va a haber otras pérdidas, ¿no? Y eso, como les comentaba, no es el valor nominal, es el todo, ¿no? Es cuánto la compañía tiene que trabajar, producir para volver a resarcir el impacto nominal del fraude, ¿no? Excelente, excelente. Siempre estás hablando de porcentajes sobre ingresos, lo cual es bastante grande, efectivamente, como mencionas, ¿no? Ujú. Jenny nos comenta, las empresas americanas tienen como política no mantener mucho tiempo al personal. ¿Esta sería una prevención a fraudes? Tu opinión, ¿no? No, a ver, el asunto es que en las compañías, la legislación laboral americana es muy diferente a la legislación laboral peruana, en principio. O sea, eh, la peruana es muchísimo más conservadora. En Estados Unidos, y en varios países en realidad, ¿no? México inclusive, ¿no? Propio Argentina, bueno, aunque ahora con los actuales gobiernos puede ser que se haya modificado últimamente, pero realmente es más fácil, por así decirlo, despedir trabajadores en otros países que en el Perú, ¿no? Entonces, digamos, no hay una necesidad necesariamente, no está relacionado necesariamente con un tema de actividad fraudulenta, probablemente responde a otro tipo
de factores, ¿no? Perfecto, gracias, Sharif. Percy Tejada pregunta, en su experiencia, ¿la burocracia tiende a ser un causal, mal llamada justificación, para la presencia de corrupción? La burocracia, eh, yo te diría que es parte, no necesariamente es la causa principal. Eh, la causa principal en realidad está, como les puse, en el tema que existan conflictos de interés, por ejemplo, que exista una inadecuada segregación de funciones, que exista la normalización de un acercamiento indebido, inapropiado, entre trabajadores y clientes con proveedores que no requieren que estén interactuando tanto, ¿sí? Entonces, eh, esos son digamos, los generadores de mayor riesgo de fraude. La burocracia yo la veo más que está relacionada con la eficiencia de la empresa. O sea, el hecho de pasar por tantos procesos hace que la empresa sea mucho más paquidérmica, ¿no? Entonces, pero eso más es ineficiencia. ¿Que puede ocultar actividad fraudulenta? Sí, sí, sí puede. Pero que sea el factor principal, no. Yo lo asocio más a temas de eficiencia operativa, ¿no? Perfecto, Sharif, perfecto. Nuestro colega Pablo Verdejo nos consulta, ¿todos los fraudes deben ser denunciados al Poder Judicial? Al Poder Judicial. A ver, es una pregunta bien interesante. En mi experiencia, hay un alto porcentaje de fraude que no es denunciado al Poder Judicial, ¿no? Y tiene que ver mucho con el costo-beneficio que implica la denuncia, ¿ya? Y ese costo-beneficio básicamente está dado por los costes legales, ¿ya? Eh, normalmente las empresas prefieren cerrar el capítulo de una investigación con las sanciones que le corresponde o con el despido, el cese de algún trabajador, con el retiro del portafolio de algún proveedor o stakeholder, ¿no? Si eso cierra, digamos, el riesgo de fraude como tal. Salvo cuando haya una pérdida significativa de activos, ¿no? Sean monetarios o no monetarios, es que cuando sí se realiza una denuncia en el Poder Judicial, ¿no? Como repito, básicamente por un tema digamos, de dinero y porque probablemente también está asociado el tema de los seguros, ¿no? El seguro normalmente no te repone si es que no hay una denuncia, ¿ya? Entonces dice, o sea, si tú, y ahí tenemos, y para que se active un seguro, también tiene que ver cuál es el límite inferior de reembolso, ¿no? Entonces, dependiendo de esos factores, digamos, la compañía decide hacerlo o no hacerlo. Ahora, hay ocasiones en las que la compañía no considera eso, sino que quiere mandar un mensaje, ¿no? Quiere mandar un mensaje digamos, cuando digamos, existe una proliferación de conductas antiéticas y ve que pues hay un montón o hay un número significativo de trabajadores que están involucrados. Ok, sabes que mira, vamos a denunciar a un grupo. Entonces el mensaje al resto del grupo es, ojo, si tú crees que yo no te voy a denunciar porque me está saliendo caro, olvídate, lo voy a hacer, ¿ya? Entonces vas a estar en un problema judicial. Entonces, digamos, pero eso depende mucho de la estrategia que la compañía decida. Gracias, Sharif, muchas gracias, muy claro. Eh, Mirando desde el punto de vista estrictamente técnico, siempre nosotros tratamos de no politizar nuestras comunicaciones, pero creo que es muy interesante la consulta de Marcos Padilla. En el caso del fraude de Lavallato o Lavajato, cuando todos los actores están involucrados, ¿cómo se puede evitar? A ver, vamos a responderlo de esta manera para no entrar en el aspecto político. Esta empresa constructora extranjera
estaba sujeta a una serie de auditorías externas, ¿ya? Porque tenía valores en el mercado. ¿Ok? Entonces, se supone que los auditores externos debieron haber, o parte de su trabajo, porque hoy en día los auditores financieros, dentro de las normas que rigen su trabajo, está el incorporar, ¿no? La identificación de indicios, ¿ya? No necesariamente de dar una conclusión sobre si hay un fraude o no hay fraude, sino decir, oye, ¿existen indicios o no existen indicios? ¿Ok? Entonces, es lo primero que reflexiono. Entonces, debió haber habido o en su trabajo debió haber saltado algún tipo de indicio, ¿no? Sobre todo por el tema de la gran cantidad de dinero que se estuvo manejando a través de estas famosas cajas, ¿no? Lo segundo es que a nivel gubernamental, ¿no? Tenemos una Contraloría que debió haber hecho un trabajo sobre los contratos que se realizan acá, ¿no? Y no solamente sobre esta compañía, digamos, en general, sobre todas las empresas que vienen y hacen un trabajo. Y eso debió haber pasado, digamos, por un análisis que debió haber dado también, nuevamente, algún tipo de indicio, aunque la Contraloría tiene mucha más potestad y tiene una autoridad mucho mayor para poder obtener información y evidencia clasificada, ¿ya? Entonces, debió haberse identificado algo. Digamos, esa hipótesis, ¿no? Entonces, si, el problema no es digamos, qué más teníamos que hacer, o sea, porque los procedimientos y las políticas están. El asunto está en el ejercicio de la profesión, o sea, en el haber ejecutado de manera diligente, ¿no? Y dar las conclusiones que correspondan, ¿no? Porque por las cantidades que se manejaron, algún tipo de indicio debió haber habido. ¿Ya? Probablemente no una afirmación, pero algún tipo de indicio debió haber habido. Entonces, y esto es, digamos, un poco digamos, el ejercicio que se tiene que hacer con todas las autoridades financieras o internas que puedan estar realizándose, o sea por la Contraloría o por algún tipo de firma determinada, ¿no? En realidad hay una responsabilidad profesional eh, que es el que de alguna manera está dentro de las normas profesionales o los atributos profesionales que deben tener los auditores para poder hacer un tipo de declaración sobre si existen indicios o no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está más el factor, ¿no? O sea, y creo que, por ejemplo, y más allá de este caso emblemático, en general, nuestras empresas, o las empresas que operan en el Perú, no tienen no es muy popular el hacer auditorías, salvo cuando sean exigidos, ¿no? Legalmente. Y ese es un ejercicio un poco peligroso, ¿no? Yo por eso siempre hablo, eh, nosotros hacemos prevención a nuestra salud, hacemos mantenimiento a nuestros carros, a nuestros vehículos, pero no hacemos mantenimiento a nuestras empresas. No hacemos una evaluación periódica de cómo está funcionando el sistema de control. Y es un riesgo bastante alto, ¿no? Porque en ese caso no está el ejercicio de la conducta preventiva, sino estamos yendo de frente hacia que cuando suceda algo, en ese momento nos podremos hacer algo, ¿no? Muchas gracias, Charif. Bastante, consistente tu respuesta, sobre todo el ejercicio y la conducta preventiva, que sería el verdadero mensaje, ¿no? Alrededor de este tipo de actos de corrupción, se forma una cadena en el tiempo que evidentemente debía mostrar signos que, si fuéramos observadores, se hubieran detectado oportunamente, ¿no? Rodolfo Jaime Martínez nos saluda. Buenas noches, Rodolfo. Y esta es una consulta real, y comenta así, Charif, si quieres detalles, está en el chat. Buenas noches. En mi trabajo hubo una incidencia de compartir información reservada a otra institución. Lo realizó una colaboradora a su cónyuge. Se le despidió a ella
pero a los 2 días interpuso una demanda de reposición e indemnización. Lamentablemente pagamos 150M, pero el abogado de ella difama constantemente al representante de mi empresa. ¿Qué se debería hacer? Ya, es que ahí viene, por ejemplo, bueno, tendría que tener claro un poco más de detalle del contexto, pero es lo que le mencionaba en la exposición. O sea, tiene que haber, lo que dice ahí, por ejemplo, es una conducta antiética. O sea, me queda clarísimo, porque ella ha compartido una información clasificada. Y eso tendría que estar dentro del código de ética. Por eso mencionaba de que el código de ética y el reglamento interno de trabajo tienen que ser muy robustos con respecto a eso, Sí, ¿no? O de sea, acuerdo. tienen que jugar en pared, ¿no? Porque si no está escrito ahí, si no está escrito el tema de la seguridad de información, ¿no? O la protección de la data, entonces dice, bueno, no he cometido absolutamente ningún acto irregular, ningún acto que esté reñido con la moral o los valores de la compañía. ¿Por qué? Porque no está escrito en ningún lado. Más allá que uno puede decir, oye, pero hombre, que es obvio que no puedes compartir información clasificada pues, con otra empresa, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de leyes, las leyes no se ejecutan por suposiciones ni por análisis, o sea, se ejecutan por lo que está escrito, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces, la primera cosa que habría que ver es si eso está escrito, si está claramente de que ella ejecutaba una conducta antiética. Y lo segundo es, ¿qué dice el reglamento interno de trabajo sobre ese tipo de violaciones a la protección de la data de la compañía? ¿Dice algo? ¿No dice nada? Porque si no dice nada, nuevamente, tienes otro vacío que le permite al abogado de la persona poder interponer cualquier tipo de demanda o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo primero que hay que hacer, o sea, ver si efectivamente está eso estipulado y cuál debería ser la estrategia de defensa, ¿no? Eso es por lo menos lo que puedo comentar por lo poco que está escrito ahí, ¿no? Perfecto, perfecto, Sharif. Muchísimas gracias. Eh, Nos hemos pasado varios minutos. Tus explicaciones han sido buenísimas. Yo quiero agradecer a todos. Si alguien más tiene alguna pregunta en este último minuto, por favor, háganla. Sharif nos ha brindado explicaciones bastante claras. Mientras, Sharif, para ir cerrando el tema, yo tenía una un poquito formal, pero que me pareció, me llamó la atención, y es que en tu triángulo, en el primer momento tú hablabas de presión, oportunidad y racionalización, ¿no? Y presión se mencionaba los factores por los cuales la persona va a actuar, ¿no? Necesidad, codicia, vicios, apuestas, dificultades económicas. Sin embargo, posteriormente tú cambias eso en el último cuadro y habla de motivación. ¿Hay algún factor técnico por el cual se defina presión en ese triángulo inicialmente frente a lo que entenderíamos claramente los, los que no conocemos el tema a fondo como motivaciones por las cuales las Ujú. personas van a actuar, ¿no? Lo cual me parece bastante importante porque en realidad cualquier acción preventiva debería actuar sobre las motivaciones antes que sobre los hechos consumados, ¿no? Entonces, esa Ujú. partecita, pues evidentemente hay mucho espacio hoy en día para trabajar, ¿no? Te escuchamos, Sharif, por favor. Sí, correcto. Perdón. En realidad, cuando se crea el triángulo, se habla de ambos temas, ¿no? Motivación o presión. Se usa indiscriminadamente, ¿no? Por eso, es más, incluso, por ejemplo, se habla de racionalización o justificación en otros casos, ¿no? Así, por eso también se hablaba, ¿cómo se llama?, de oportunidad o capacidad, ¿no? Y por eso, en algún punto de la charla les decía, hoy en día hay algunos estudiosos que mencionan que ya no son tres aristas, sino cuatro, porque dicen, ok, puedes tener la motivación, puedes tener la racionalización, puedes tener la oportunidad, o sea, puede ser que sí, se estén dando todos los elementos, pero no tienes la capacidad esa persona para poder, por ejemplo, hacer una transferencia de fondos, ¿no? Porque no conoce el sistema, porque no tiene, digamos, el expertise para poder hacerlo y ocultarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso
en que algunas cobranzas de clientes estaban comenzando a ser utilizados para saldar, compensar otro. Entonces era como una ruleta, ¿no? Estaban creándose una pirámide ahí dentro al interior de la compañía, pero para eso requerías, aparte de los accesos, requerías conocer, saber cómo ocultarlo, quitar del sistema los rastros de autoría. Entonces, a eso se le llama capacidad, ¿no? Pero digamos, hay otros estudiosos que dicen que no, o sea, que la oportunidad y la capacidad van juntos, o sea, que tienen que estar juntas como tal, ¿no? Como también, por ejemplo, el hecho de presión o motivación. Finalmente termina siendo, digamos, el grupo o sea, el objetivo es qué hace que esa persona lo haga, ¿no? O sea, ¿qué lo impulsa? ¿Qué lo impulsa? ¿Una presión? ¿Una Exactamente. motivación? ¿Qué cosa es lo que le está impulsando? ¿No? Claro, claro, quiero hacerlo hasta que logro encontrar el modo de poder hacerlo, ¿no? Y en ese momento, pues paso, como tú bien dices, de un momento a otro. Pero ese es un conjunto que se da al interior de la persona, ¿no? Porque busco al final facilidades, como tú mencionas, ¿no? Muy Y, interesante. es por, y por eso es que los fraudes no se dan fortuitamente. No, no es que un día alguien viene y dice, oye, ¿sabes qué? Hoy día voy a hacer el fraude. No, o sea, digamos, son conductas que se van arrastrando y por eso es que se menciona que hay que trabajar sobre esas alertas, porque las personas no actúan intempestivamente, sino que se va dando las cosas, ¿no? Entonces, esas alertas te permiten a un analista forense poder ir viendo si existen perfiles de potenciales defraudadores, ¿no? Excelente, Charif. Solo para cerrar, me quedé con una pregunta aquí en el tintero que es un poquito consecuencia de lo que tú mencionas, ¿no? Hoy en día este tema de las neurociencias y las nuevas corrientes están tratando de justamente ir a través de data mining o a través de teoría de comportamiento para tratar de predecir, como dices tú, estos individuos que definitivamente puedan tender a hacer una acción fraudulenta, ¿no? De todas maneras, ¿no? Porque hay mucha teoría al respecto, ¿no? Sí, correcto. Y por eso que, mira, y eso también hay que tomarlo con pinzas, ojo, ¿ya? Porque hay que analizar bien el impacto que pudiese tener desde el punto de vista de la privacidad, ¿no? O sea, la legislación ha ido siendo cada vez, se ha ido desarrollando tanto que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, qué cosa es lo que obtenemos como evidencia, ¿no? Antes, por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo, una persona agarraba, iba a la computadora de alguien y extraía toda la información, ¿no? No pasaba nada. Ibas, levantabas el correo y no pasaba nada. Hoy en día eso no se puede hacer, ¿ya? O sea, hay, digamos, una discusión bastante polémica sobre si algunos abogados dicen que sí, otros abogados dicen que no, entonces no hay una claridad sobre ese aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, como el polígrafo, ¿no? En una investigación se puede dar ese caso, siempre que hay una autorización expresa de parte de la persona. Caso contrario, no puede haber, no puede darse, ni siquiera puedes hacerlo, ¿ya? O sea, no estoy hablando ni siquiera que el resultado, ni siquiera puedes hacerlo, ¿ya? Porque estarías violentando su derecho, su privacidad y su derecho personal, ¿no? Su derecho fundamental. Entonces, ahí es donde, digamos, quiero reforzar un poco el hecho de que hacer una investigación requiere de ciertos conocimientos especializados. No es solamente, hay personas que a veces dicen, no, bueno, yo voy, le pregunto, no sé qué. No, tranquilo, espérate, tú no puedes ir a sentarlo, porque él te puede acusar tranquilamente de hostigamiento laboral, ¿ya? Entonces, hay temas que ahí tienen que hay que hacer consideraciones para poder ejecutarlo correctamente, ¿no? Charis, muchísimas gracias. Tema de expertos y eso nos lleva a esta conclusión y a este cierre de esta reunión. Muchísimas gracias. Nos piden que, si es posible, nos alcances copia de la presentación. Yo creo que sí, no sé, queda Sí, en tus claro, no manos. hay problema. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro querido auditorio de asociados. Vamos a dar por cerrada esta reunión, muy interesante.
desde AGESAN y desde el Consejo Directivo, nuestro más grande agradecimiento a Sharif, que nos ha acompañado esta noche y que nos ha abierto todo un espacio de conocimiento que requerimos y que necesitamos para poder considerar este tipo de eventos en nuestras empresas, en nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias Sharif, en nombre del Consejo Directivo de AGESAN. Esperamos contar contigo nuevamente. Este espacio quedó como siempre pequeño de tiempo, muchas cosas más por delante, te agradezco mucho. Y señores asociados, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Sharif. Muchas gracias a ti y a todos los asociados. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas Gracias por noches. la participación. Hasta luego, Magister Díaz. Ha sido un gusto. Hasta luego, señora María. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, señora Hernández. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿te encargas de cerrar, por favor, el chat con nuestro contratista? Si fueras tan amable. Sí, por supuesto. Sí.